Muy buenas tardes, compañeros y colegas de la Universidad Rural, jóvenes y personas que están viendo este en vivo de la primera clase de máquinas y motores agrícolas. Es un gusto para mí poderles impartir este curso. Mucho gusto, mi nombre es Jorge Domingo Vidal Morales, soy ingeniero agrónomo. Em, Vamos a comenzar la clase del día de hoy, domingo 6 de febrero de el año 2022. Les voy a compartir la presentación en este momento. Solo les suplico que al final de la clase voy a hacer una breve mención para que no se vayan a salir al nomás terminar la presentación. La Universidad Rural de Guatemala me pidió que les hiciera el recordatorio de que para que sean válidos sus cursos, deben de haber cumplido con la asignación en el formulario F-03-06-19-01, y el límite de entrega de este formulario es el día martes 8 de febrero del presente año. Si ustedes aún no han cumplido con este requisito, compañeros, por favor, descárguenlo, llénenlo, fírmenlo, fotografíenlo, pásenlo a PDF y lo envían al correo que se les indica en la página, o entréguenlo en sedes antes de la fecha indicada. Ustedes, los estudiantes que se asignen el curso de forma extemporánea, tendrán una penalización o una mora de 25 quetzales por semestre, por curso asignado, que quiere decir, ojo, si llevan 8, son 200. Entonces, después de la fecha límite establecida para que cada uno del ciclo semestral, adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Nota, se les recuerda a ustedes, los estudiantes, que solo se pueden cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más de 2 asignaturas del plan de estudios correspondientes. Se tendrán por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tenor de lo establecido en el artículo 10, literal C, del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Para mayor información, consulten en su sede. No habiendo más que decir, pasamos a la clase del día de hoy. Hoy estamos en el curso de máquinas y motores. El código del curso es FG 351. Estamos en la primera semana de clases. El tema de hoy es mecanización agraria. Mi nombre es Jorge Domingo Vidal Morales y soy ingeniero agrónomo y tengo a bien poderles impartir este curso. Es un curso muy bonito, les recomiendo que lo llevemos etapa por etapa. Es algo que les va a dejar una muy buena experiencia. Comenzamos. Y el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes conozcan el origen y la evolución de las máquinas y motores que se utilizan para la agricultura. Así, a su vez, también conocer la función de cada una de las máquinas agrícolas en el campo. Estos son objetivos profundos de lo que es la clase de mecanización agrícola. Como bien lo decía, es saber de dónde nacen las máquinas y motores, de dónde nace la mecanización agrícola. El curso se llama Máquinas y Motores, pero para empezar hay que dividirlo, máquinas y motores. Entonces, sepamos muy bien que las máquinas son una cosa y los motores son otras. Eh, la máquina es un componente de diferentes compuestos que contiene un motor, y un motor es
la parte esencial que le da vida a una máquina, pero sin las demás partes de la máquina es obsoleta y solo es un cacharro que le va a hacer ruido. Ahora, si a este cacharrito le agregan poleas, le agregan eh, ejes de transmisión de fuerza, entonces todo eso nos va a dar una maquinaria que se encarga del uso y en el uso de la producción agrícola para transformar suelos, para transformar productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conozcamos la función de cada una de las máquinas agrícolas en el campo. Cada una de las máquinas tiene una función distinta. Cada una va a hacer su diferente labor porque estas pueden ser arrastradas por medio de un tractor, por medio de un vehículo o simplemente la maquinaria ya va a estar como las combinadas, las que son cosechadoras, que a su vez van cosechando, van cortando, van trillando, van separando, por ejemplo, dígase una combinada de un rotocultor de maíz. Estas ya van cosechando, van cortando, a su vez van picando el zacate, va saliendo por una tolva, a su vez va sacando la tusa por un lado y así sucesivamente el maíz por otro lado. Incluso hasta el maíz es depositado en otro tipo de vehículo para eh, ser trasladado hacia la agroindustria. La mecanización agrícola. ¿Qué es la mecanización agrícola? Como ya lo estábamos viendo en los objetivos, la mecanización agrícola no es más que la acción de implantar el uso de máquinas en operaciones pertenecientes y relacionadas con el campo, con los campos de producción, ya sean estos de forma de hortalizas, granos básicos, también en frutales, en otro tipo maderables. ¿Por qué? Porque si hablamos de maderables, podemos hablar del hule, podemos hablar de bosques implantados que tienen una gran separación, así como lo estamos hablando ahorita del hule, de los palos de papel. Dentro de estas, en los primeros años, podemos tener eh, hacer trabajo en medio de las calles con maquinaria agrícola y tener uno, dos, tres surcos de granos básicos dentro de ellos, que a su vez, si decimos así, podría ser una, una unión de cultivos en el cual se beneficien mutuamente. Uno va a reducir el acame, el otro le va a proporcionar, si fuera frijol, le va a proporcionar mayor cantidad de nitrógeno, así también su materia orgánica va a ser utilizada como nutriente dentro de las mismas plantaciones. Y así sucesivamente también podemos hacer con maíz y con otro tipo de cultivos dentro de estos que ya son árboles más grandes, pero también estamos hablando de distintos tipos de cultivos. Ustedes pueden imaginarse la utilización de estas maquinarias en los campos grandes de extensión como lo son la costa sur, en lo que es la caña de azúcar, en lo que es eh, para la parte norte del país, en el departamento de Petén, se utiliza mucho en lo que es papaya. Si hablamos de la costa norte de Izabal, se utiliza en lo que son los campos de banano, de plátano, así también se pueden ocupar en la región oriente, en lo que es, y la región central, que es el Progreso, la región oriente, que es Zacapa, para producción de altas tasas de producción de cucúrbitas, en este caso, dígase melón, sandía, calabazas, calabacines, y otro tipo de cucurbitáceas que se cultivan para esa área. En la costa sur, como lo dije, caña,
Y así en diferentes lugares podemos ver la utilización de las máquinas agrícolas y las operaciones de estas dentro de los campos de cultivo. Sus principales objetivos son facilitar y perfeccionar las labores agrícolas. Cuando hablamos de labores agrícolas, hablamos de las labores culturales dentro de los cultivos. Hablamos de eh, nivelación, arado, romplado, eh, aporcado. Recordemos que cuando tenemos diferentes tipos de cultivos, hay diferentes tipos de labores que se realizan dentro de ellos. Por ejemplo, siembra, fertilización, fumigación. Va a llegar cierto momento en el que no podemos utilizar. Por ejemplo, si lo hablamos en el maíz va a llegar cierto momento o cierta edad del cultivo en el que ya no vamos a poder utilizar la maquinaria agrícola, pues el tamaño de esta no lo va a permitir, pero en las primeras etapas sí vamos a poder realizar lo que es la primera, que sería la mecanización y nivelación del terreno, así como también la introducción de manguera, pues en ella va acolchados, eh, las primeras fertilizaciones, las primeras fumigaciones, y así sucesivamente vamos a, vamos a ir hablando de diferentes labores agrícolas dentro de la, la producción agropecuaria, porque también si hablamos de producción agropecuaria estamos hablando de la producción de pastos y forrajes en el ganado. Por eso estábamos hablando hace un momento de que pueden ser ensiladoras, empacadoras de zacate y así sucesivamente diferentes tipos de implementos que pueden llevar las maquinarias agrícolas. Y con esto podemos tener el aumento de la rentabilidad de los cultivos, disminuyendo costes y optimizando los insumos. ¿Cómo podemos plantear esta parte de reducir los costes, aumentando la rentabilidad de los cultivos, disminuyendo costes y optimizando los insumos? ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, un breve ejemplo es en la parte oriente del país, en lo que es Zacapa, el Jícaro, y esa parte ahí de Usumatlán y todo eso, donde se siembran las meloneras, sandilleras y calabaceras que hay hoy por hoy. Ustedes pueden ver de que ahí, si hablamos de tracción, hablemos de fuerza de mano agrícola humana. Podemos imaginarnos cuánto necesitaríamos de dinero para, para hacer una mecanización a mano. Solo pongámonos a pensar, digamos 10 manzanas, es lo que hace un tractor en un día de mecanización, 3, 4 manzanas, dependiendo del tamaño del tractor y dependiendo de la potencia que tenga, si es de 90 caballos, de 100 caballos, de 120, de 150 hasta 300 caballos de fuerza, dependiendo de ese tipo de fuerza que tenga el vehículo, va a depender el tipo de implemento con el que va a tirar y va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque si tiene fuerza, lo puede hacer más rápido, pues el trabajo va a ser siempre el mismo. En cambio, si este no tiene fuerza, el trabajo deberá ser más despacio. Entonces, pongamos que, así un breve ejemplo y simple y rápido. ¿Cuántas personas, si un tractor realiza la mecanización, o sea, el arado, la volteada de la tierra, en 10 manzanas en un día? ¿Cuántas personas se necesitan para hacer esas 10 manzanas y en cuánto tiempo lo harían esas personas? Ojo, una maquinaria por arar, o sea, romplear el suelo y arar al mismo tiempo muir, cobra 1,200, 1,300, 1,400 quetzales. Ahora solo por el romplado puede llegar a cobrar 700 a 900 quetzales, pero bonos al precio de el combo total, romplado y rastreada. Bueno, eso se va a hacer en diferentes días, puesto que si se romplea hoy, a los
5 días tiene que estar seco y ya podemos pasar la rastra. Entonces ya vamos a mover el suelo, pero esa parte no la va a hacer el ser humano. Entonces, por ahí viene. Si a eso le pongamos, para hacer números redondos, pongámosle 1000 quetzales. En 10 manzanas se van a necesitar 10,000 quetzales. ¿Ustedes consideran que con 10,000 quetzales, con mano de obra normal, se pudiera hacer 10 manzanas con asadón? Creo que con 10,000 quetzales no llegaríamos ni a 2 manzanas. Entonces, ahí viene el por qué se disminuyen costos. También, a su vez, mejoramos el suelo, mullimos el suelo, logramos mejor penetración de raíces y así sucesivamente diferentes cosas. Por esto es de que tenemos que ver eh, que las cosas sean de una manera más, como se puede decir, más lógicas y así poder eh, tener un mejor trabajo. Permítanme, se me bloqueó aquí algo. Muy bien. Entonces, con esto podemos tener un mejor trabajo, disminuyendo los costos y así optimizar también los recursos, porque la gente la podemos utilizar en otra cosa que la podamos, con esto, aligerar el proceso de las máquinas. Por ejemplo, menear troncos, menear piedras que puedan causar un daño a un arado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos de dos conceptos específicos de qué es mecanización agraria. La mecanización agraria es la rama de la ingeniería agrícola o de la ingeniería agronómica que reemplaza el trabajo humano animal por máquinas agrícolas. O sea, la acción de reemplazar a los seres humanos y a los animales por máquinas agrícolas, eso es la mecanización. De forma más amplia, la mecanización agraria se ocupa del diseño de máquinas, de la optimización de su funcionamiento de estas máquinas y de la evaluación económica. Es lo que estábamos haciendo en la presentación anterior, haciendo un pequeño análisis de una evaluación económica de cuánto nos persiste. Por ejemplo, así, sencillito y rápido, las mismas 10 manzanas. Sembrémosles maíz. ¿Cuánto personal necesitamos para sembrar 10 manzanas de maíz? ¿Y en cuánto tiempo la siembran? Si dígase de esta manera, un tractor con tres pivotes de siembra va a sembrar 3 manzanas en un día de 8 horas. ¿Será que, y cobra, digamos, 500 quetzales? Son 1,500 por las 3 manzanas. ¿Será que con 1,500, a como está ahorita, dígase a 50 quetzales, porque hay lugares en Guatemala se pagan de diferentes formas? Por ejemplo, donde yo vivo, el jornal se está pagando a 50 quetzales. En otros lugares debe de estar pagándose a 60. Donde yo trabajo lo pagan a 65. Y así en otros lugares, pero va a depender también de los horarios, porque, por ejemplo, donde yo vivo, la gente empieza a trabajar a las 7 y deja de trabajar a las 12 del mediodía. Donde yo trabajo, en el lugar donde resido trabajando, la gente llega a las 7 de la mañana, almuerza y posteriormente de 1 de la tarde a 3 de la tarde siguen trabajando, pero ellos ganan 100 quetzales el día. O sea, ganan 50 quetzales más por 3 horas que están ahí. Pero bueno, o 75 más o menos, va a depender del lugar donde estén trabajando y de qué trabajo estén haciendo. Entonces, si hablamos de eso, vamos a hablar que las diferentes
formas en que se tienen que hacer las cosas, va a generar una evaluación económica más favorable siempre sobre la mecanización agrícola que sobre el trabajo humano o que sobre el trabajo animal. En referencia a la ubicación de la maquinaria en los procesos productivos de la explotación agropecuaria, cuando vemos este pequeño dibujo ahí, yo lo hice con el fin de que cuantifiquemos el uso de la producción, que cuantifiquemos la maquinaria en el uso de la producción agropecuaria, ¿sí? Bueno, empecemos con algo muy simple. La ubicación de la maquinaria en los procesos productivos de la explotación agropecuaria. En este caso, vamos a ver un ejemplo ahí muy sencillo, que es la producción y la explotación de la caña de azúcar. Tal vez ahí no puse el nombre ni nada por el estilo, pero sí es el uso en la preparación de suelos. El número 1, lo que pueden ver acá, en este momento, esta es la número 1, ¿sí? Ahí está el puntero enseñándoles y dice preparación del lote, arado y nivelación. Aquí vemos un arado y vemos el tractorcito. Bueno, posteriormente se realiza la siembra. Acá tenemos personal agropecuario, personal agrícola humano que vaya a realizar esa siembra, pues en caña son varas pequeñas las que se van a sembrar, entonces tiene que ser la personal, va a ser manual. El número 3 ya nos habla de un control de malezas, otra vez el tractorcito va a ir haciendo una fumigación y es un poco, se podría decir, mejor al hacer esto, porque el tractor, a su vez, que va adelante del avance de los dos gaviones de la fumigación, él con el ruido y con el menear del tractor va ahuyentando todos los animalitos que están acá y por ende pueden ser rociados por la fumigación. Después viene lo que es el aporcado, ya cuando estas plantas nacieron con un arado de vertedera, se realiza lo que es el aporco para que las raíces no queden al desnudo. Posteriormente venimos y realizamos la fertilización de este tipo. Las cañeras, todos los que han ido a la costa sur no me dejan mentir, las cañeras son muy excepcionales en este sentido de trabajar y de reducir costes a través del trabajo de la maquinaria agrícola. Después vamos a ver lo que es el riego con pivotes centrales. Posteriormente, que realizamos el control de malezas, así como también podemos realizar un control de malezas, otra fumigación. Vamos a realizar también controles de insectos, fumigaciones, pero ya con un avioncito, ¿sí? Vamos a realizar ya con un avión. ¿Por qué? Porque el tamaño de este cultivo ya no nos va a permitir ingresar un tractor a estos cultivos. Entonces, esto por lo regular se va a realizar mediante vuelos de aviones de fumigación. Posteriormente, ya cuando llegamos y pasamos de esto, vamos a realizar el quemado de las hojas, así como recordemos que en la caña bota hoja y puede ser escondite de cierto tipo de culebras o animales venenosos y esto nos puede causar problemas cuando toque la cosecha. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es una quema que se realiza. Ahí estoy con el cursor enseñándoles el humo y todo. Entonces, ahí realizamos la quema y ya posteriormente procedemos a la cosecha. La cosecha ya es una acción combinada entre mano de obra humana que va a realizar el corte. No significa que no puedan existir máquinas que lo puedan hacer, sí, pero para poder darle trabajo a la gente, y en el libro que yo lo obtuve, todavía en ese entonces se realizaba de una manera combinada personal humano y
La recolección ya era realizada por medio de una maquinaria agrícola. Posteriormente a esto ya viene la quema de todo el cogollo que queda tirado o la basura que queda tirada dentro de las parcelas y se repite nuevamente este proceso. Entonces, ¿qué podemos decir de la cuantificación del uso? De la cuantificación del uso de la maquinaria agrícola en la producción y explotación de los cultivos, así como de las acciones agropecuarias. Podemos decir simple y sencillamente, con este que son 10 pasos en un cultivo, podemos decir, número 1 es de la maquinaria, número 2 es humano, bueno, se va para el otro lado. Número 3, el control de malezas es máquina, ya llevamos 2. El aporque, máquina, ya llevamos 4. La fertilización, que es la número 5, llevamos 4. Y así sucesivamente, este que ya es combinado, nos da que tenemos 5 pasos de los 10 en esta explotación agropecuaria. Nos da que ya tenemos 5 de los 10 pasos. Entonces, estamos a un 50-50 en este tipo de explotación. Pueden haber explotaciones donde ¿qué les puedo decir? Podemos andar en un 70-60% de utilización de la maquinaria agrícola. Y con esto, imagínense la cantidad de costos que estas personas se bajaron. Ojo, cuando digo la cantidad de costos que se bajaron, sí, me refiero a cuántas personas dejaron de pagar. Ustedes podrán decir en este momento, oh, el INGE está diciendo de que no debemos de contratar personal. No, no estoy diciendo eso, pero debemos de tener empatía y ponernos en nosotros como profesionales, ponernos en los dos lugares, tanto en el que quiere trabajar y tanto también en el propietario que quiere ganar, porque ustedes no van a poner 100 pollos en un corral si lo que van a hacer es regalar 50 y con los otros 50 van a comer y van a perder lo que ustedes invirtieron en los otros 50. Entonces, no se puede, compañeros, eso no es así. Ustedes, como propietarios, como directores y como futuros empleadores, sí tienen que ser muy consecuentes con establecer horarios, con establecer cantidades de trabajo acordes para las personas, pero también deben de tener muy en mente que lo que necesitan es obtener ganancias. Entonces, aquí ya vemos una cuantificación. Estamos hablando de un 50-50. Continuamos con la clase y vamos a entrar a la parte de la evolución de la maquinaria agrícola. ¿Dónde nace? Esto nace a finales del siglo XVIII, en el inicio de la industrialización en Europa. ¿Cómo nacen? A través de la máquina de vapor. Sí, es cierto, son máquinas que fueron estacionarias, que eran un motor de combustión externa que transformaba la energía térmica y una cantidad de agua en energía mecánica. Ojo, y observación en esto. Yo voy a explicar y voy a leer lo que teóricamente dice que es una máquina de vapor. Posteriormente lo voy a explicar de otra manera. Bueno, se genera vapor de agua por el calentamiento de una caldera encerrada herméticamente, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón mediante un mecanismo de biela-manivela. El movimiento lineal alternativo del pistón en el cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. Bueno, ¿qué es esto, queridos compañeros? Bueno, pueden ver el dibujito que está a su lado derecho de la pantalla. Esto era antes una caldera en el cual por este lado se le ingresaban los leños o el carbón y esto ya estaba ardiendo, generaba humo, gran cantidad de humo, contaminación exagerada, pero esta caldera contenía cierta cantidad de agua.
Esta agua con esta temperatura llegaba al punto de ebullición y generaba vapor. Este vapor ingresaba por la parte baja del pistón, generando una concentración alta de este mismo, y así empujaba este pistón con línea ascendente y se utilizaba un mecanismo de biela-manivela, ¿sí? ¿Qué es esto? Es este pequeño eje de acá que va a accionar lo va a levantar empujando con esta manivela de acá, a esto se le llama biela y a esto manivela, se generaba a través de subir, esto realizaba un jale y después cuando bajaba un empuje. Y así sucesivamente se le daba vuelta a esta ruedita y esta ruedita con los diferentes engranajes que venían después acá en la línea de toma de fuerza, esto giraba un molino sin fin o un tornillo sin fin que le daba vuelta a diferentes engranajes y con esto lograban moler y hacer una máquina de moler, ya sea arroz, maíz, molían también trigo, y así sucesivamente sacaban las harinas para pan, harina para tortilla, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa era la acción de las máquinas de vapor. Recordemos que las máquinas de vapor empezaron siendo estacionarias. Posteriormente se crearon los primeros locomóviles, que eran máquinas de vapor transportables, como se ve en esta imagen, que eran máquinas que se podían transportar de un lugar a otro y ya con esto poder realizar estos procesos y no tener una sola persona podía atender distintos tipos de molinos sin trasladar la producción desde una finca hacia un molino, sino que se hacía directamente en esta finca. Y así sucesivamente. Ya en 1811, perdón, en Inglaterra por primera vez se usaron los locomóviles para accionar molinos de cereales, trilladoras y prensas para pajas y otros implementos que se les podían agregar a los locomóviles. También se les agregó posteriormente en el año de 1856, John Froelich patentó su invento en Inglaterra con el que se podía arrastrar de un lado a otro un arado basculante, que acá lo ven, que hoy por hoy le llamamos arado de vertedera, pero le llamaban basculante porque se intercambiaba entre dos locomóviles situado uno frente al otro, pero el eje era sujeto por cables que se intercambiaban entre dos locomóviles. ¿Qué significa esto? Que cuando un cable tiraba, la veleta inferior iba hacia una dirección y cuando el otro locomóvil tiraba hacia el otro lado, la veleta giraba, así como ustedes han visto tal vez los patroles que andan en las carreteras, que tienen una cuchilla en la parte de abajo que va en esta posición y la giran de esta manera. Entonces, esa era la función de estos cables en el arado basculante. Pero posteriormente, las máquinas enormes llegaron a Estados Unidos también y estas tenían pesos de hasta 20 toneladas, lo que son las máquinas estas de vapor, pesaban hasta 20 toneladas. Se pueden imaginar la compactación que podían hacer en el suelo. Es cierto, tenían potencias hasta de 150 caballos de fuerza, con un rendimiento de hasta 14 hectáreas de arado en un día. Hoy por hoy tenemos mayores rendimientos con las maquinarias actuales, pero en aquel entonces se podían imaginar qué belleza fue que ya llegara una máquina de estas. Pero, ojo, este tipo de máquina solo la podía pagar Fritz Company y otras compañías grandes de aquellos entonces en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vean acá lo que les estoy poniendo acá. El gasto de esta máquina de 20 toneladas para un rendimiento de hasta 14 hectáreas de arado por día necesitaba esta maquinita.
Esta maquinita necesitaba exactamente 80 quintales de carbón y 1.200 litros de agua y tenía un precio muy alto. Entonces, no cualquier persona podía acceder a comprar. Hoy por hoy también podemos decir que no cualquier persona puede acceder a comprar un tractor, porque un tractor usado, pequeño, de 90 caballos, puede andar ya usado entre los 140, 150,000 quetzales, sin implementos. Ahora, si hablamos de tractores de mayor potencia, estamos hablando de potencias de 150 caballos de fuerza, con todos sus implementos, hay tractores que pueden llegar a valer el 1,000,000 de quetzales. Estamos hablando de que lleven arado, de que lleven rastra, de que lleven una picadora y no sé qué otro tipo de implemento se le pueda poner a una desgranadora y así sucesivamente de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Así va a ser también lo que ustedes puedan eh, necesitar, también así va a ser el valor. Por eso es que la mayor parte de gente hoy por hoy lo que hace es realizar el alquiler de un artefacto de estos. Hemos llegado a la parte de ver los motores de combustión interna. ¿Y qué es un motor de combustión interna? Primero, sepamos qué es un motor de combustión interna. Es una máquina destinada a producir movimiento y a expresar una fuente, a expensas de una fuente de energía y que funciona por la energía producida de la combustión, la mezcla de aire y combustible. Ojo con lo que voy a decir. Un motor de combustión es tanto un motor de 4 tiempos, de 2 tiempos, así como un motor diésel. ¿Por qué? Porque la combustión se realiza dentro de ella y la fuerza es transmitida hacia afuera. Entonces, ya habiendo dicho esto, podemos decir que esto fue a finales del siglo XIX. Un siglo después de las de vapor, nacieron las de combustión, que son motores a gas. Y el primero fue Nicolaus August Otto. Por ello, al motor de 4 tiempos se le conoce como motor Otto. Y este nació en el año de 1862 y tiene 4 procesos que se los detallo a continuación. En el primer tiempo o llamado primer tiempo de admisión, se ve que el pistón está en la carrera inferior y así posteriormente este realiza una compresión en el segundo tiempo que dice que es al llegar al final de la carrera inferior, la válvula de admisión se cierra, comprimiendo el gas y conteniéndolo en la cámara con el ascenso del pistón. Bueno, acá tenemos lo que es la válvula de admisión. Acá la pueden ver, ahí la estoy señalando con el puntero. Posteriormente, el pistón baja hasta su punto muerto inferior y la biela o la manivela vuelve a realizar un giro y empieza a subir, sellándose las dos válvulas y realizando la compactación de el aire y el combustible, gasolina, gas o el tipo de combustible que se le esté aplicando, realiza la compactación, sellándose las dos válvulas, tanto la de admisión como la de escape. Posteriormente se enciende la bujía en el tercer tiempo. Es donde se realiza la expansión. Y dice que al llegar al final de la carrera superior o el punto muerto superior, el gas ha alcanzado la presión máxima y entonces salta la chispa de la bujía o la candela, como lo conocemos aquí en Guatemala, provocando la inflamación de la mezcla. Con esto, ¿qué es lo que tenemos? Un retroceso al momento de realizarse la explosión o la expansión. El pistón vuelve a bajar hasta llegar nuevamente a su punto muerto inferior, se libera el gas
En el momento que él está bajando, al mismo tiempo se está abriendo la válvula de escape y está saliendo lo que se quemó y el pistón está regresando a la posición nuevamente y se repite el ciclo y se abre la válvula de escape, vuelve a ingresar y esto se realiza en 2 vueltas de la manivela. Así es como trabaja el motor de 4 tiempos. Esto no quiere decir que el motor de 4 tiempos solo tenga 4 pistones. No, compañeros. Hay motores de 4 tiempos de un solo pistón, de 2 pistones, de 3 pistones, de 4 pistones, de 6, de 8, de 12 pistones. Todo va a depender del tipo de vehículo que se tenga. Por ejemplo, una motocicleta es un motor de 4 tiempos con un pistón, el cual realiza todos estos procesos, pero solo un pistón está atado al eje de levas y al mismo tiempo su eje de levas a la manivela, como la veleta al eje de levas, la manivela junto con el eje de levas giran esta parte que es la manivela y posteriormente va dando vueltas. Entonces, vamos, y las motos también hay motos de 2 tiempos, por ejemplo, las GS 1200, las BMGS 1200, esas motos contienen 2, 3 pistones. Va a depender del tamaño también, porque pueden haber desde 750, 900, 1200, pueden ser de 2 y 3 pistones. También podemos hallar vehículos pequeños de 3 pistones, por ejemplo, los Suzuki Alto, los Toyota Gia, y así pueden haber. Esto va a depender también del cilindraje que tengan. Todos estos motores pueden ser 600, 800, incluso pueden ser hasta motores 500, como lo es el Fiat. Así también en el Toyota Agya podemos tener motores arriba de 1000, motores 1000 con 3 cilindros y motores 1200 de 4 cilindros. Posteriormente podemos hablar de BMW, que tiene un motor rotativo de 5 cilindros. Y de ahí, pues ya podemos hablar de Mustang, que posee motores V6, V8, y así también Toyota, Nissan, todos pueden tener motores desde los más pequeños hasta los más grandes, pero todos estos motores son de 4 tiempos. Ya en el año de 1990, ...22 años después, se fabrica por Hornsby y Ackroyd de Inglaterra el motor de 2 tiempos. Este ya tiene, acá les puse un motor de 2 tiempos, es casi similar al de 4 tiempos, pero por no saturar mucho la presentación anterior, ya acá les muestro las partes internas, que es una culata, una bujía, un pistón, una lumbrera de carga. Este ya es en el motor de 2 tiempos. Acá se le llama lumbrera, allá se le llaman válvulas, pero son diferentes los tipos. Biela, cigüeñal y una manivela. Ok. Acá se le llama lumbrera de escape y lumbrera de admisión. En el motor Otto se le llamaban válvula de escape y válvula de admisión. Pero estas son pequeñas válvulas que se abren en distintos tiempos de acuerdo a cómo los balancines abran este tipo de válvulas, de acuerdo a las carreras y de acuerdo a cómo y en qué posición esté el cigüeñal, así como la biela va a tener una sincronía. Pero leamos qué es el motor de 2 tiempos, o llamado también motor de ciclos o semidiesel. Posteriormente explicaré por qué se le llama semidiesel. Es un motor de combustión interna que realiza las 4 etapas del ciclo termodinámico, pero no tiene válvulas para realizar las diferentes etapas, la de admisión, compresión, combustión y escape, pero sí las realiza,
pero no a través de válvulas, sino que lo realiza en dos movimientos lineales del pistón, ¿sí? En las paredes de los cilindros con aberturas denominadas comúnmente como lumbreras, que acá se las estoy señalando con el puntero. Estas lumbreras, tanto de admisión como de escape, realizan la función lineal con el pistón. Ustedes han utilizado tal vez en algún momento de su vida lo que son motocicletas de dos tiempos. Bueno, este es un motor típico de una motocicleta de dos tiempos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, el pistón baja a la parte de la carrera muerta inferior y se dan cuenta, tiene una ranura acá que ingresa el oxígeno, ingresa el combustible e ingresa el aceite para la lubricación de este mismo. Este vehículo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a realizar la compactación de todo esto y posteriormente se va a encender la bujía. El mismo proceso termodinámico, solo que al momento de realizar la explosión, este va a llegar acá a la mitad y ahí va a realizar el escape por medio de la lumbrera de escape. Al haber salido toda la combustión, ya llega hasta la parte del punto muerto inferior y va a entrar en la admisión. Así también se diferencia más conocido frecuentemente del motor de cuatro tiempos del ciclo Otto, en el que el último realiza las cuatro etapas en dos revoluciones del cigüeñal y esta la realiza en una sola vuelta del cigüeñal. Se le llama motor semidiesel porque realiza la quema de aceite a través de la expansión de el pistón, o sea, quemamos oxígeno, quemamos combustible y quemamos también aceite. Posteriormente, en el año de 1894, nació y fue inventado por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, empleado de la firma MAN, que producía para ese tiempo motores y vehículos de rango pesado, que por aquellos años ya estaban en esa producción. Él reajustó y modificó los motores para la quema, por eso se le llamaba motor semidiesel, pero este ya se encargó de la producción de un motor que lleva su nombre. Por eso en aquel entonces solo les dije, se llama motor de dos tiempos, pero se le conocía, después fue conocido como el semidiesel porque quema el aceite. Ya el diésel, que es el que les muestro ahorita, este ya viene y ya se encarga de un líquido o un gas o un residuo del petróleo, pero de una forma más viscosa y menos explosiva que el combustible llamado súper o regular. Perdón. El motor diésel es un motor térmico de combustión interna también, alternativa, cuyo principio de funcionamiento es la autoignición del combustible debido a las altas temperaturas derivadas de la alta relación en la compresión que posee. Según el principio del ciclo diésel, puede ser utilizado como combustible el gasóleo o aceites pesados derivados del petróleo. Ojo, cuando se realiza todo el proceso de filtrado, de purificación del petróleo, donde ya se extraen la gasolina super, la gasolina regular, los aceites que nosotros le aplicamos a los vehículos, todos estos, después de toda esta derivación, nace el combustible que hoy conocemos con el nombre de este señor diésel. Entonces ya, este ya puede ser quemado.
y trabajado desde la misma forma. Acá pueden ver ustedes las partes externas de un motor que es un turbocargador, la hélice del ventilador, las fajas, el cánter, el enfriador de aceite, los filtros de aceite, el arrancador o motor de starter, el tubo de admisión que es para el ingreso del aire después de ser filtrado por el filtro de aire, el compresor, el filtro de los combustibles para que no lleve partículas, el tubo de llenado de aceite del motor que es la lubricación de los pistones dentro de él y así también realizar el mismo proceso, pero ojo con lo que dice acá. Derivado de este posee una combustión debido a las altas derivado a la relación de la compresión. Esta compresión que el motor diésel realiza posee mayor fuerza de torque y por ello es que el motor diésel, por su valor económico menor del combustible, así como por esta compresión que realiza le da un mayor torque, una mayor fuerza, es utilizada en los motores agrícolas, ya se es considerado como un motor agrícola dentro de la maquinaria agrícola. Una por el valor económico del combustible como tal y dos por la fuerza que contiene de sus compresiones. Las principales tipos de maquinaria agrícola que tenemos en nuestro ambiente son los tractores, los motocultores, motomáquinas, máquinas automotrices, máquinas arrastradas y suspendidas por el trabajo, así como también remolques. Los tractores, bueno, los tractores son de diferente forma. Pueden haber de ruedas y de tracción simple, así como de ruedas y de doble tracción, así como también de cadenas. Los motocultores o motomáquinas pueden ser, ustedes conocen los tractores de rueda simple o de tracción simple, son tractores que solo poseen tracción en las llantas traseras y ya los de doble tracción ya poseen tracción en ambas ruedas, tanto delanteras como traseras. Los de cadena o caite que le llamamos son aquellos que tienen bandas igual que las que tienen las manos de mica, que son como caites, que tienen ciertas pezuñitas que se agarran. También los motocultores o motomáquinas que pueden ser los motocultores o podemos llamarle rotocultores, las motoasadas, que son como un montón de asadones dentro de, y las motosegadoras, que son como cortadoras de zacate y a su vez empacadoras, las máquinas automotrices o maquinarias de recolección, que son equipos también de carga y transporte, los tractocarros, así como también las máquinas de arrastre y suspendidas. Estas ya van dentro de los tractores agrícolas y estas se encargan del trabajo del suelo, siembra y plantación, equipos de tratamiento, aporte de fertilizante y agua, así como también de recolección de diferentes cultivos. Dentro de estas que tenemos para la recolección de cultivos, podemos hallar implementos que se le agregan al tractor que van suspendidos en los ejes de 3 puntos, como también podemos tenerlos atados a su mismo tiempo a la toma de fuerza del tractor y estos pueden ser cortadoras de zacate que van a su mismo tiempo, van cortando el zacate o la milpa, a su vez la van picando y la van depositando en un remolque que va cerca de ellos y así sucesivamente podemos ir trabajando con maquinaria agrícola hoy en día para ahorrarnos una cantidad de tiempo específica y prudencial, así como los costes de producción los podemos elevar a través de la utilización de este tipo de maquinaria agrícola. Bueno,
Ya hoy venimos a la que es Estados Unidos fue el pionero de la construcción de tractores. Eh, de ahí surgieron ciertos fabricantes como Rumeli, Lindini, Case, McCormick, Deere, Ford, Derating, pero esto era en Estados Unidos, ¿sí? La palabra tractor fue utilizada por primera vez en el año de 1906 por la empresa Harpart, pero ya en 1907, bueno, vinieron los alemanes y también crearon en la fábrica de motores de gas Deutz, se desarrolló el primer locomóvil como un tractor con motor de combustión interna. Este es un locomóvil, ¿sí? Pero recordemos que los locomóviles eran a fuerza de combustión de carbón y gas. Bueno, posteriormente les voy a enseñar el pequeño Deutz, que es el motor de combustión interna que nació en 1907 y ya en el año 1908 Robert Stock Hanover colocó al primer arado de vertedera, le colocó unas ruedas para poder ser desplazadas a través del eje de 3 puntas de los tractores. Bueno, acá vemos que en 1906 Henry Ford, también en Estados Unidos, creó el tractor con una frente en forma de carro. Es este primero que vemos acá, ¿sí? Este tractor, si ustedes lo observan bien, tiene apariencia de un carro, pero este ya se desarrolló con una pequeña segadora y atadora atrás que la iba operando otra persona y iban cortando los pastos y a su vez los iban empacando. Ya en 1917, siempre Ford, fabrica a gran escala el tractor Forsons, que este era un tractor que poseía un motor carburado con 3 velocidades y retroceso. Ojo, con lo que les quiero dar a entender ahorita. Todos estos tractores de esa era, si se dan cuenta, todos tenían ruedas de metal, unas con simples y pequeñas ranuras que encarnaban en el suelo y les daban su tracción o empuje. Así también ya el Forson ya utilizaba arados de rastra para mover el suelo y tener una mejor soltura. Pero ya en 1924 nace el Bulldog, que poseía la tracción en las 4 ruedas, o sea, este ya era un 4x4 con ruedas de metal y también fue denominado el primer vehículo semidiesel, como también era grande y pesado. Ya en los años de 1925 a 1930, los tractores fueron fabricados por Lance, Hohmann y Deutz en Alemania. Se expandió la mecanización con máquinas grandes. Ojo, acá les muestro lo que les estaba hablando hace un momento de las llantas que utilizaban estos tipos de John Deere, los Dutz o Lance, que utilizaban ruedas de metal con puntas que se incrustaban en el suelo para darle un arrastre y una tracción al vehículo, como lo pueden ver acá. Así, al mismo tiempo, en esos años, en esos 5 años, se da el cambio y la transición de las llantas de metal por los neumáticos con aire. Pero, ojo, los neumáticos con aire no solo llevan aire como la de los vehículos livianos que nosotros manejamos como los pickups o los carros cerrados. No, estos en las llantas traseras, ¿sí? En estas llantas, en estas enormes llantas, llevan agua, llevan una cantidad de agua que les va a dar peso. Y también si estas llevan, los materiales son más gruesos, son más resistentes. ¿Por qué? Porque recordemos que están realizando trabajos y labores en lo agrícola. Entonces, un estacón
sería vergonzoso que un tractor con un clavo de 2 pulgadas se pinchase, así como se pincha un vehículo de nosotros. Bueno, entonces, para que este se pinche, tiene que ser una estaca bien grande y tener una fuerza increíble para entrar dentro de este caucho, pero al momento de entrar, la rajadura que puede producir en la parte externa no va a ser la misma que va a llegar hasta la parte interna de la llanta, donde está la parte donde está el agua y el aire de la llanta. Entonces, cuando tenemos esa agua ahí, ¿qué es lo que va a hacer? No nos va a dejar que el aire se escape con tal facilidad, porque la llanta va a realizar al momento de tener el peso que es en la parte baja, el hoyo está aquí en la parte baja, el peso del vehículo va a recaer sobre esa parte. Entonces, el agua lo que va a hacer es realizar un tipo como de sello para que el aire no salga y se mantenga. Y el agua sale en menor cantidad. Bueno, eso ustedes ya lo vieron en sus cursos de hidráulica. En ese curso vieron también lo que es el traslado de fluidos. Entonces, la abertura y la presión lo que va a hacer es disparar un pequeño gotero de agua, y eso nos va a dar tiempo de poder trasladarnos hacia un lugar donde podamos reparar la llanta. Con ese fin se realizó eso, y de realizar peso para tener una mejor tracción en este vehículo. Bueno, posteriormente, ya en la década de los 30, ya habiendo realizado lo que es la rueda, el traslado de rueda de metal, la rueda de, de, de hule, ya nace el auge de la construcción de los tractores en todo el mundo. Ya en 1936 se fabricó el pequeño tractor Deutz, ¿sí? En Alemania. Ya en la década de 1950 ya se fabricaron tractores para grandes y pequeños agricultores. O sea, recordemos que, como estábamos hablando, toda maquinaria, por ejemplo, cuando inicia, no todos, yo tengo 39 años y yo les puedo decir que cuando yo tenía 6 años, no en todas las casas en Guatemala había un televisor porque eran caros. No todas las personas tenían una refri hace 33 años atrás. Ahora, dígase de esta manera, si le vengo y le pregunto si le preguntan ustedes a sus señores padres, que pueden ser personas que de 50, 48, 50, 60 años, ¿sí? Entonces, si ustedes le preguntan, mira papá, ¿cuántos televisores habían en tu cuadra? Les van a decir, mira, nosotros íbamos a pagar 1 o 2 centavos para ir a ver tele a la casa del señor fulano de tal. Entonces, así también era con los tractores. No solo eran producidos para pequeños agricultores, eran producidos específicamente para grandes agricultores que tenían que producir 50, 60 manzanas y lograban pagar el coste de estos. Entonces, en el año de 1950 nacen ambos, nacen para pequeños agricultores como para grandes agricultores. Se sigue la continuación de estos tractores. Ya a la década de 1950 el mercado es saturado con tractores con 4 o 5 velocidades, con tomas de fuerza y polea. Desde 1936, con la construcción del Fordson, que era de 3 velocidades, ya para el año de 1950, los tractores ya eran construidos con 4 y 5 velocidades, más su retroceso, una toma de fuerza y una polea de transmisión. Acá podemos ver ya otro tipo de tractores que ya son de Italia, ¿sí? El más conocido puede ser el Fiat. Acá les iba a poner también un Lamborghini y les iba a poner eh, otro tipo de tractor ya italiano, o un francés como lo están acá. Posteriormente, aquí sale a resaltar una pequeña reseña histórica.
Los motores Fiat es específicamente, es un motor alemán, perdón, alemán digo yo, ay, se me cruzaron, francés. Eh, Italianos, tractores, Lamborghini, construía tractores. Y un día iba el señor Lamborghini, iba probando uno de sus tractores y fue alcanzado por Enzo Ferrari en una de las calles y le dijo, tú jamás podrás construir una máquina de estas. Enzo Lamborghini le fue prácticamente ofendido por Ferrari y hoy por hoy, por eso es que miran ustedes las grandes competencias de Fórmula 1 y hoy por hoy Lamborghini es más caro que Ferrari y produce carros de alta tecnología y se dan duro, pues, o sea, pero no quiere decir que ustedes, porque vayan a construir algo, no puedan construir otra cosa. Se los digo por qué, porque más adelante les voy a hacer mención de otra cuestión con respecto a los japoneses y a las personas que crearon esto. Pero entonces, para hablar así y encapsular esto, podemos decir que el verdadero nacimiento del tractor agrícola se da entre el año 1917 y 1933. Ya en el año de 1975 ya se crean tractores de potencia desde los 90, 100 caballos hasta los 300 caballos de fuerza. Estos tractores también ya poseen velocidades de 50 kilómetros por hora, pueden desplazarse en carreteras como las de nuestro país, trasladando implementos. También podemos ver que estos tractores ya de hoy en día ya poseen cabinas climatizadas, pues antes las personas que tractoraban no tenían este tipo de cabinas climatizadas y estaban sujetos a la cantidad de sol, como también eh, a que se levantara la misma polvazón, les producían daños en los ojos, en su respiración. Entonces, hoy por hoy, conforme la tecnología va avanzando, vamos viendo los diferentes tractores, ya los vemos con diferentes implementos, los vemos más modernizados, con mejor tratamiento hacia sus operadores y así de diferente forma. Si se dan cuenta, estos dos tractores que les presento acá, que los estoy señalando con el puntero, casi las ruedas delanteras casi son del mismo tamaño que las traseras, no son como las otras que ustedes vieron que eran unas grandes llantas traseras, pero sus llantas delanteras eran más pequeñas. No, estos ya son, por ejemplo, Massey Ferguson que ven acá, el 398, es un Massey Ferguson de doble tracción, posee peso delantero como peso trasero donde va el motor y esto le da una mejor tracción a la hora de arrastrar. Por ejemplo, acá, si ustedes se van dando cuenta, este tractor va arrastrando cuatro discos de vertedera para realizar el aporco o realizar si no estoy mal, perdón, no es no es arado. Esto lo que va jalando es un subsolador de 4. Entonces, lo que va realizando es un drenaje profundo a 45 o 50 centímetros de profundidad del suelo para tener un mejor drenaje y así también aireación de los suelos y poder tener una mejor expansión de raíces dentro del suelo. Al igual que John Deere, que es grande y es de doble tracción, podemos ver el tamaño de la llanta delante y el tamaño de la llanta trasera. Posteriormente, los tipos de tractores. Dentro de los tractores de neumáticos se pueden establecer diferentes tipos. Podemos establecer diferentes tipos de tractores. A esto les podemos llamar tractores agrícolas típicos, que son los tractores rígidos de 2 ejes con distinto diámetro de rueda. Pero también dentro de estos
Podemos hablar de los tractores estrechos, que son los fruteros o de viñedos, que son tractores de más pequeña dimensión para permitir el tránsito dentro de las calles de los cultivos leñosos, como lo son frutales y viñas, así como los tractores articulados, que dentro de los tractores articulados, ¿qué características tienen? Son de elevada potencia, con bastidores no rígidos que incrementan su maniobrabilidad. Dentro de estos podemos encontrar los tractores de cadena. ¿Qué es esto? Que no emplean neumáticos, que se desplazan y emplean una cadena o una banda eslaboneada con zapatas. Acá quiero detenerme un poco para que ustedes tengan bien la noción. Ya vimos los tractores normales de Caite, se me olvidó poner un tractor de Caite o de zapatas o de eslabones, como se le llama en la actualidad, pero quiero hacerles la remembranza a que ustedes imaginen un tractor en este momento, pero con el medio de tracción que tiene una mano de mica. A eso se le llama banda, o los tractores de 6 o de 8, que son los bulldozers. Ese tipo de tracción inferior es la que le da una mejor tracción al tractor, y estos ya son utilizados para lugares que son más pantanosos, porque los de neumáticos o ruedas de goma no son muy requeridos en lugares pantanosos. Entonces, esa es la diferencia. Tienen una capacidad de tracción superior a igualdad de potencia. Esto les va a dar una mayor maniobrabilidad y estabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos no van a hacer este movimiento como que estuvieran bailando en lugares charcosos, sino que van a ir calándose uno con otro, como que tuvieran garritas. En cambio, los tractores, aunque tengan doble, por ser llantas y las superficies ser lisas, van a hacer este tipo de movimiento. Son un poco más lentos debido a sus características, pero su tren de rodaje no puede desplazarse por vías asfaltadas, tiene que ser en vías netamente de terracería, porque pueden dañar el asfalto. Entonces, estos deben de ser trasladados en low boys. La situación actual mundial, regional y nacional. En el siglo XXI, Alemania, Francia e Inglaterra y Estados Unidos eran el top de fabricantes de tractores del mundo, pero hoy por hoy, actualmente, la República Popular de China, Corea, India, Japón, Taiwán fabrican los tractores, tanto pequeños, versátiles, como también los de doble tracción. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes ingresan a Guatemala por la zona 18, acá por San Rafael, ustedes verán la concesionaria de Gustavo Molina. Adelantito de Central Norte, en el ingreso hacia Guatemala, ustedes verán, si transitan en esta semana o transitaron la semana pasada y tuvieron la curiosidad de ver hacia ese lugar a mano izquierda, yo transité ahí la semana pasada y vi dos tractores chinos, color azul, similares, y no les puedo decir, se podría decir iguales a un New Holland. Entonces, ahí podemos ver que los chinos y los coreanos han optado por crear este tipo de vehículos también. ¿Por qué les digo esto? Porque este pensador, Yokoi Kenji, decía que la disciplina vuelve mejor a las personas, y es lo que han hecho. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿dónde nacieron los tractores? Con Ford. ¿Dónde nacieron los carros? Con Ford. ¿Y eso dónde fue? En Estados Unidos. Pero si ustedes hoy por hoy ven la mayor parte de vehículos, ¿dónde están? Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Vitara, Hyundai, la mayor parte están en el lado asiático, en Japón, en China.
Fotón, también están en la India, Mahindra y otro tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque ya se han dedicado a producir en masa y producen un vehículo de buena calidad, como también de menor costo que los producidos en América. Entonces, como su producción es a más grande rasgo, ellos pueden tener mejores precios. Compañeros, hemos llegado a las preguntas de estudio al final de la clase. Y la pregunta número 1 de la primera semana es, ¿en qué siglo se dio el inicio de la industrialización en Europa? ¿De cuántos tiempos? La número 2, ¿de cuántos tiempos consta el motor de combustión interna? Ojo, tiempos. O sea, vamos a hablar del motor de combustión interna y recordemos que todos tienen los mismos. Admisión, expansión, escape y compresión. Entonces, la acción de implementar el uso de las máquinas en operaciones pertenecientes a relacionadas al campo. ¿En qué año se fabricó el Bulldog grande y pesado y semidiesel? ¿En qué año se da el verdadero nacimiento del tractor agrícola? Agradezco su valiosa atención. Muchas gracias. Espero hayan entendido y les recuerdo y les pido que el día de la quinta clase me puedan ustedes enviar un correo, ustedes coordinadores de los cursos, del curso de máquinas y motores, me puedan enviar un correo al finalizar la quinta clase, o sea, la quinta semana, para poderles yo enviar todos las diapositivas en formato PDF y al final van a hallar las 5 preguntas, contéstenlas y con esas van a poder contestar su examen. Les agradezco su atención nuevamente. Muchas bendiciones y gracias.